encuentro con los trabajadores, a la calle contra los senadores que hunden las reformas del cambio. Encuentro con el movimiento obrero. Bueno, buenos días. Buenos días. Invitamos a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Fabio, muy buenos días. Buenos días, Marta Liliana. Un saludo cordial a todos los maestros y las maestras y muy especialmente a toda la audiencia de encuentros pedagógicos. Evidentemente, bueno, dígame. Fabio, también un saludo desde acá de parte del magisterio y también de la mesa. Bueno, Fabio, hay muchos temas muy importantes que se está viviendo en este momento y que ha sido también a través de la historia. Fabio, hay varias preguntitas que tenemos nosotros para que nos aclares muchas dudas. No sé si empezamos con las preguntas una por una o empezamos con tu intervención directamente. Una intervención breve y usted me hace las preguntas, ¿vale? Bueno, Fabio. El tema central hoy, por lo menos para la Central Unitaria de Trabajadores, el Comando Nacional Unitario, la Coordinadora Nacional por el Cambio y este proyecto social llamado la Asamblea Nacional Popular, el aspecto principal es que ha iniciado la oposición irracional de los partidos y las castas oligárquicas, obviamente animadas por el gran empresariado y el capital financiero, de definitivamente hundir las reformas sociales del cambio. Y ya empezaron con la reforma laboral. La reforma laboral está hoy en la Comisión Tercera del Senado y 8 senadores de los 14 que la integran han tomado la decisión de solicitar el archivo de la reforma laboral y por tal motivo quedaría hundida en el tercer debate. Este tema ya lo habían hecho con la reforma a la salud el 3 de abril del año pasado. Pero bueno, hoy llega la reforma laboral, ya hay una ponencia para hundirla. El próximo martes 18 van a votarla. Y bueno, nosotros hemos dado respuesta y obviamente que el gobierno nacional también se ha vinculado a esa decisión de hacer una fuerte movilización, una gran movilización nacional este próximo 18 de marzo. En el mismo momento en que se discute en la Comisión Séptima del Senado el posible hundimiento, nosotros estaremos en las calles, carreteras, plazas y parques de Colombia rechazando ese hundimiento por parte de la Comisión Séptima del Senado, y va a haber un pulso político muy fuerte en la Plaza de Bolívar y en las instalaciones del Congreso de la República sobre este tema. Entonces la invitación aquí es que a todos y todas salgamos a la calle este 18 de marzo en todo el país, y aquí en Bogotá desde el Parque Nacional a las 9 de la mañana hacia la Plaza de Bolívar. Sí, Fabio, todos a las calles, no solamente el magisterio, los trabajadores del sector oficial, sino a todos nos toca estar en las calles apoyando estas reformas. Bueno, Fabio, esta semana fue muy aclamada, ¿cierto? Incluso por las fotografías que salieron de los grandes senadores que ayudaron a archivar la reforma laboral. Lo vimos en los medios de comunicación que son del sector dominante. Y quisiera preguntarte, Fabio, ¿qué contenido les dolió a la derecha en cuanto a esta reforma que se estaba gestionando? Y que si nosotros escuchamos, por ejemplo, a los noticieros, dice que no hubo un diálogo, pero ¿cómo iba a haber un diálogo si lo archivaron de una vez y no se generó? Sí hubo diálogo, creo que anteriormente, pero ¿qué fue lo que les dolió a la derecha? ¿Qué contenido les dolió a la derecha en cuanto a esta reforma? Sí, la parte formal es esa, que no hay diálogo, pero primero eso no es cierto, porque ni siquiera ellos lo promueven en la misma Comisión Séptima del Senado. Hubo 7 audiencias públicas sobre la reforma laboral,
para el Senado. Ya habían hecho audiencias públicas cuando estuvo en la Cámara, en la Comisión Séptima de la Cámara y en la plenaria de la Cámara. De tal manera que decir que no hubo debate o diálogo, pues ese no es el problema. Lo que les duele a ellos es que esta reforma recupera derechos para los trabajadores y las trabajadoras colombianas, derechos que nos quitaron en el periodo neoliberal de los gobiernos proempresariales que antecedieron al de Gustavo Petro. Eso es lo que les duele a ellos, es decir, la reforma que hizo Uribe con la ley 789 del 2002, con la cual le han desconocido el recargo nocturno, los dominicales y festivos y el carácter laboral del contrato de aprendizaje a la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras colombianas, con los cuales se han enriquecido además los empresarios sobre la base de quitarles los derechos. Y adicionalmente la precarización laboral que se vino con la ley 50 del 90 a flexibilizar los contratos de trabajo, la inestabilidad laboral, las formas de tercerización laboral, etcétera, que son mecanismos que tienen los empresarios para quitarle el poder político que tienen los sindicatos. Esas medidas son las que se quieren restituir con esta reforma laboral. Y eso es lo que realmente le duele a ellos, es la recuperación de derechos, ni siquiera derechos nuevos. Esos derechos ya se tenían antes del 2002 y antes de 1990. Y para refutarlos a ellos hay que decir por qué los empresarios de aquellas épocas pagaban esos derechos a los trabajadores y no se quebraban. De tal manera que es la defensa de los privilegios de los privilegiados de siempre lo que les está doliendo a ellos. Sí, sí, Fabio. Bueno, en la otra pregunta, y bueno, está relacionada con las toldas fascistas y los otros aliados de estos enemigos de la clase trabajadora, se han manifestado denotando la alegría por el hundimiento de la reforma laboral. ¿Qué significado tiene este tipo de manifestaciones, esta alegría que ellos demuestran en cuanto al hundimiento de la reforma, y cuál es el mensaje de estos representantes a los trabajadores y a las trabajadoras del país? Bueno, evidentemente los 8 senadores que han hundido la reforma, unos pertenecen al Centro Democrático, otros al Partido Conservador, otro al Partido Liberal, y hay 3 mujeres desafortunadas pertenecientes al partido político ASI, la Alianza Social Independiente, otra del partido Mira, el partido cristiano, y otra del partido Colombia Justa y Libre, que también es otro partido cristiano. Mejor dicho, es absolutamente incomprensible que estas personas estén hoy negándole a los trabajadores y las trabajadoras, así como se dice, los ciudadanos de a pie, la gente que siempre sufre las graves consecuencias de la reducción de los salarios y la reducción de derechos, les hayan negado o les estén negando la posibilidad que con absoluta seguridad votarán el próximo martes. De tal manera que esos son los partidos de las castas oligárquicas, desafortunadamente movimientos disque cristianos, ahí sí como se dice, al lado de los megarricos y del gran empresariado, son los que desafortunadamente están cometiendo este atropello nuevamente contra los trabajadores y al lado del empresariado y los megarricos de Colombia. Son los partidos del establecimiento neoliberal, de las castas oligárquicas y obviamente de la extrema derecha del uribismo, las que nuevamente castigan a los trabajadores en Colombia y a los ciudadanos de a pie. Sí, sí, Fabio, muy triste. Bueno, lo otro es que ante esta expresión de odio de los trabajadores o hacia los trabajadores con el hundimiento de la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro convoca una consulta popular. Primero, ¿qué es una consulta popular y qué se busca con esta convocatoria? Bueno, el presidente Gustavo Petro, entendiendo que el Congreso prácticamente está bloqueando por este mecanismo las reformas sociales del cambio, pues acude nuevamente al pueblo, al constituyente primario. Yo creo que esa es una convocatoria justa, corresponde evidentemente a que sea el pueblo entonces el que le diga a ese Congreso que se ha puesto de espaldas, como siempre ha estado de espaldas al país y a la población en general, para que sea el pueblo el que defina si definitivamente queremos o no esas reformas. Y yo creo que está muy bien que se le consulte y el Congreso está en la obligación de aprobar esa consulta popular, porque la consulta popular la presenta el presidente ante el Congreso
el Senado de la República es el que define si se convoca o no. Aspiramos que no vayan ellos nuevamente a interponerse en contra de esta consulta popular, la aprueben y evidentemente a finales de este año, octubre, noviembre, estemos haciendo la consulta popular donde el constituyente primario, por lo menos 13 millones de colombianos, estemos votando ese día, ratificando nuestra decisión de respaldar a este gobierno, pero especialmente de respaldar las reformas sociales del cambio. Y eso es lo que la consulta popular prevé. Esta es similar a lo que se hizo en la consulta de la anticorrupción, que desafortunadamente no alcanzó ese número de votos suficientes para que se vuelvan, ahí sí como se dice, decisiones que tienen que tomar el Congreso de la República. Aspiramos que en esta oportunidad sí lo logremos y de antemano le estamos diciendo al Senado de la República que tiene que aprobar la consulta popular que presente el presidente Gustavo Petro. Sí, sí, Fabio. Bueno, otras dos preguntitas. ¿Cuánto tiempo tiene el gobierno para llevar a cabo esta consulta? Pues ya lo dijiste que como que a finales de septiembre, ¿o cuánto tiempo tiene para que se Bueno, el gobierno a partir de este momento la puede presentar en cualquier momento y tiene el Senado de la República 20 días hábiles para aprobarla. ¿Sí? Entonces, digamos que si la estuviera presentando a mediados de abril, a mediados de mayo ya estaría convocada y se convocaría en los 3 meses siguientes, es decir, julio, agosto y septiembre, de tal manera que en octubre se podría estar realizando ya la consulta. Esos son los tiempos que más o menos indica la registraduría al respecto y es lo que la ley determina para una consulta popular. Después de aprobada en el Congreso, que tiene 20 días hábiles para aprobarla cuando la presente el gobierno, 3 meses de campaña para poder exactamente decirse la fecha es tal. Entonces eso va más o menos octubre, noviembre de este año. Bueno, Fabio, y me surge una duda. ¿Y si el Congreso no la aprueba? Porque como están dilatando todo, si el Congreso no lo aprueba, pues será una nueva muestra de que el Congreso de la República quiere bloquear a este gobierno por todos los procedimientos que estén a su alcance. Esa es por eso la movilización del día martes es para rechazar el hundimiento de las reformas y adicionalmente empezar a gestionar frente al Congreso de que debe aprobar la consulta popular. Sí, Fabio. Bueno, y la última pregunta. ¿Cuántos votos se necesitan en el plebiscito para que las reformas sean aprobadas? La norma dice que es la tercera parte del censo electoral. El censo electoral está alrededor de 40 millones, o sea que estamos hablando de la tercera parte, un poco más de 13 millones de colombianos que tendríamos que votar y de esos 13 millones para que las preguntas que se hagan, que se responden solamente sí o no, no hay otra forma, eso es la forma eficaz en que se puede hacer la consulta, la mitad más uno de esos 13 millones deben ser positivos para que lo que se esté consultando se vuelva un mandato legal frente al Congreso de la República. Sí, Fabio. Bueno, Fabio, no sé si quieras concluir, porque ya, pues... No, la conclusión es obvia. Todos a la calle el próximo 18 de marzo. Que no se quede ningún colombiano ni ninguna colombiana de salir a la calle a decir que el pueblo sí quiere la reforma social y que rechaza y condena la decisión que piensa tomar ese mismo martes los 8 senadores de las castas oligárquicas y del establecimiento y de la extrema derecha del uribismo. Por tal motivo, el mensaje es todos a la calle y nos vemos en la calle el próximo 18 de marzo. Sí, Fabio, todos en la calle y nos vemos en las calles. Y bueno, y tristemente estuvimos en manos de 8 representantes del Senado. Muy triste. 8 senadores. 8 senadores a comparación de la población colombiana, el número de habitantes que habemos acá. Fabio, muchísimas gracias. Personalmente te felicito por ese papel que estás cumpliendo en la sociedad, por buscar la equidad y la igualdad. Fabio, antes de que se me vaya, Fabio, antes de que se vaya, que le quiero hacer una pregunta, sino invitarlo a un mensaje a los trabajadores. Usted diga que está ya en una reunión con los estatales,
me parece muy importante que desde aquí enviarles un mensaje a todos los trabajadores estatales, puesto que, por ejemplo, aquí en Bogotá, a los maestros ya estamos siendo amenazados si llegamos a participar el 18 de marzo en el respaldo a las reformas laborales. Entonces, que un mensaje de parte de la CUT hacia los trabajadores para que, sobre todo a los estatales que estamos amenazados por las alcaldías en donde están respaldando pues al fascismo. Entonces, ¿cuál sería el mensaje de Fabio? Hombre, el mensaje, pues hoy tenemos un encuentro nacional estatal aquí en Bogotá. Vienen compañeros y compañeras de todos los sindicatos del país. Vamos a aprobar el pliego unificado nacional que le presentaremos a este gobierno el próximo 31 de marzo, en otra movilización también, y donde están contenidos pues las aspiraciones tanto nacionales, sectoriales, territoriales y singulares de los empleados públicos del país. Y obviamente que el mensaje es que también vamos a salir este 18 de marzo a respaldar las reformas sociales del cambio, a rechazar la actitud de estos 8 senadores y obviamente a apoyar y respaldar la consulta popular que el gobierno del presidente Gustavo Petro va a convocar en próximos días y a decirle a ese Congreso que no se puede oponer a ella tampoco. Entonces, el mensaje es todos a la calle nuevamente, pero también vamos a enarbolar las banderas de los trabajadores estatales y obviamente nos toca superar todas las persecuciones o amenazas que nos quieran hacer para todos aquellos que vamos a salir a marchar este próximo 18 de marzo. Cordial saludo para todas y todos, muy amables. Gracias, Fabio, que esté muy bien. Bueno, Fabio, muchas gracias. Gracias, Paola, muy buenos días.